Muy buenas tardes, mi pueblo. Hoy vamos a empezar con un pequeño experimento para darle dinamismo a estas conversaciones. Ustedes han visto que yo pongo mi musiquita, saco mi cartelito, todo cavernícola, porque no tengo tecnología ni mente para la tecnología. Y que el experimento es simple. Ustedes se han fijado que yo hago como una pequeña coreografía cuando empieza el programa y quiero enseñarles la coreografía sin la música. eh, y me gustaría que cuando vean este video, ustedes traten de imitar esa coreografía y los que lo hagan, eh, me pongan en comentarios logrado, ¿no? Y vamos a ver cuántos de ustedes hacen ese pequeño acto y donde tal vez nos vamos a reír todos y vamos a actuar como niños. Vamos entonces a mostrar la coreografía, después ponemos la introducción del programa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es simple, pero es que yo lo que quiero ejemplificar con esto es que la vida es simple también. Y que en la medida en que no dejemos morir ese niño interno, en esa medida nuestra vida va a ser más agradable. La coreografía siempre ha sido esta. Yo saco la lengua, hago así, después digo, hago así porque digo que tengo la lengua afilada, ¿eh? Hago así y después hago así, ¿no? Vamos a hacerlo con la música, a ver cómo nos sale, ¿eh? Ya prepárate, mi pueblo, voy atento todos Atención, pues, que ha llegado ese momento de ser descarga y niños, vacilón, descarga y vacilón. que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, Esa es la que coreografía del viejo déjalo que Gastón. ría, ese es el viejo Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría. Ese es el viejo Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría. Ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Espero que esta pequeña bobería, esta pequeña estupidez, les haya sacado ese niño interno para empezar este fin de semana con ánimo y con alegría. Bien, ahora voy a proceder con el tema, un poquito más serio. Les puedo decir que he tenido muchísimos, a mí me agrada muchísimo que el 99.99999% de los comentarios son bastante positivos, muy positivos. Me llenan de energía, me quitan la depresión. Es más, les voy a confesar algo. Ustedes me salen a mí más barato que contratar a un psiquiatra o a un psicólogo, de verdad. Eso me ayuda mucho en mi ánimo y mi alma. Hoy me puse esta chaquetica porque está haciendo un poco de fresco. En Miami casi no hace frío y cuando pega un fresquito, enseguida todos los que estamos aquí en esta zona subtropical pensamos que nos vamos a morir. Vamos a morir de frío. Entonces me puse mi chaquetica bien bonita, ¿no? Porque lo que voy a explicar hoy no es ciencia de la NASA, no es ciencia de cohetes, es simple y sencillamente sentido común. Ok, yo siempre he insistido en mi pueblo en un par de frases que quiero dejar claras, sumamente claras, mi pueblo, que es lo siguiente. La ley por causa del hombre y el hombre por causa de la ley. Cuando la ley se hace por causa del hombre, generalmente es justa, generalmente es beneficiosa. Por ejemplo, que vivamos en un sitio donde hay un barrancón, hay unos huecos, abajo hay un río lleno de caimanes y cocodrilos, y que se haga una ley prohibiendo, aconsejando o simplemente coercionando
de que no se acerque la gente a ese precipicio, no sea que se vayan a caer, no sea que vayan a caer en la fauces de los cocodrilos. Esa es la ley que se hace por causa del hombre. Hay que proteger al hombre. Como hombre, hago la aclaratoria, estoy hablando de humanidad, de hombre y mujer, porque yo no entro en esos jueguitos de lenguaje inclusivo y nada de esa estupidez. Las reglas gramaticales están establecidas como son y así deben ser. Entonces, esa es la ley por causa del hombre. Se hace una ley para beneficiar al hombre, a la sociedad. ¿Ah? Ahora bien, cuando el hombre es moldeado, es obligado por causa de la ley, ahí vienen las injusticias. Cuando quieren doblar la naturaleza del ser humano, cuando quieren falsear la realidad. Y de eso, los regímenes totalitarios, sean de derecha, sean de izquierda, sean lo que sea, son especialistas. Cuando le dicen a una sociedad, ustedes tienen que comer, como ha pasado en Cuba recientemente, eso fue una noticia que salió recientemente, ustedes tienen que comer 200 gramos de pollo por mes por persona y a veces hasta por familia. O sea, ese tipo de leyes son absurdas, ese tipo de leyes causan desnutrición, ese tipo de leyes malforman y dañan la integridad del hombre. Eso es lo que se llama el hombre por causa de la ley. Tratan de cambiar la esencia misma de la sociedad, del hombre, del individuo, del ciudadano, por causa de una ley. Y una ley que generalmente les conviene a esas élites gobernantes. Que eso es lo que está pasando en Cuba. Eso es lo que está pasando en Cuba. El gran éxito de los Estados Unidos radica en que se ha procurado, no digo que siempre haya sido así, se ha procurado que la ley sea por causa del hombre. Aquí se utiliza el derecho de la costumbre, el derecho de la tradición y no el derecho en piedra que emana del derecho napoleónico, de esos derechos donde derecho como ciencia, no como generalmente se usa en estos tiempos, derecho como cosa que yo me merezco, no como otro tipo de derecho, como el derecho latino, derecho napoleónico, que lo que hace es imponer una serie de reglas que coartan la libertad y tratan de manipular al hombre con esa ley. Dicho esto, Cuba comunista. Cuba comunista tiene 65 años de régimen. 65 años de régimen. Nadie me puede decir a mí que en más de medio siglo de permanencia en el poder, en Cuba no se ha podido lograr medianamente los objetivos teóricos del socialismo. Entonces, y es que no se van a lograr, porque generalmente, o siempre, el socialismo busca la manipulación del hombre por la ley. En el socialismo no hay una sola ley que sea hecha por causa del bienestar del hombre y de la sociedad. 65 años echándole la culpa a un supuesto bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Y como he dicho en otras ocasiones, manipulando el verbo para manipular el pensamiento y para presentar una realidad que no es. En este punto les voy a aclarar los términos, aunque les digo, este mundo está tan patas arriba que hay que recurrir a los antiguos libros, a esos fósiles que están allá atrás, para poder encontrar una definición, porque ahora todo está al revés. Todo está al revés. Ustedes googlean embargo y googlean bloqueo y prácticamente los tienen como sinónimos, cosa que no es verdad. Estoy fumando menos, mi pueblo. Es que estoy tosiendo menos durante estas intervenciones. Ahora,
Vamos entonces a hacer las definiciones. ¿Qué es un embargo un embargo a una economía? En el comercio y la política internacional, un embargo es la prohibición de comerciar y negociar con un determinado país. Eso es lo que se llama un embargo. Eso es lo que tiene los Estados Unidos de América con respecto a Cuba. Un embargo. ¿Y cuál es el porqué del embargo, mi pueblo? El porqué del embargo es porque cuando llega la revolución se produce una expropiación de una serie de bienes de producción, una serie de bienes pertenecientes a empresas y ciudadanos norteamericanos. Últimamente se ha considerado como parte del embargo todas aquellas propiedades que fueron expropiadas a ciudadanos cubanos. Y se ha discutido mucho esto de que ahí no hubo compensación alguna, lo cual es cierto, no hubo compensación alguna. Entonces este embargo es una especie de castigo, de presión para revertir o resolver esa situación. Estados Unidos de América, como nación independiente y soberana que lo es, caso que no es el de Cuba, no es el de Venezuela, de Nicaragua, Estados Unidos, que sí es un país autosuficiente, que sí se preocupa por su población, que sí tiene una independencia de criterio a nivel internacional y tiene un poderío que lo ejerce. Estados Unidos está en su perfecto derecho de decir: yo no comercio contigo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuba se va a hundir por eso? No, definitivamente no. Si hubiese una buena administración, si hubiese una orientación económica adecuada, unas leyes que de alguna forma favorezcan a la sociedad, Cuba puede perfectamente sobrevivir y desarrollarse a pesar del embargo norteamericano. Cuba tiene la oportunidad de negociar con la Unión Europea. Cuba tuvo el total apoyo del bloque soviético. Hay 183 países con los cuales Cuba puede tener relaciones comerciales de toda índole. Inclusive hay mecanismos, sean legales o no, para importar bienes y productos deseados de los Estados Unidos a terceros países. Eso lo han podido hacer. Cuba desangró a la Unión Soviética. Yo no sé si ustedes saben que hubo un periodo durante la presidencia de Ronald Reagan, que Ronald Reagan se dio cuenta de que la debilidad del bloque soviético estaba en la economía. Y Ronald Reagan emprendió una carrera espacial que se le denominó la Guerra de las Galaxias, donde hizo una gran inversión, una inversión pero colosal en materia de defensa, que fue emulada por la Unión Soviética. La Unión Soviética se enganchó en esa guerra económica y no soportó, no lo aguantó. Y por consiguiente se produjo el derrumbe de en aquella famosa época del Glasnost y la perestroika. Mikhail Gorbachev se dio cuenta de que no podían soportar esa competencia y hubo el derrumbe del bloque soviético. De esa época viene la desaparición, el derrumbe del muro de Berlín, un infame muro fabricado por Occidente, por los capitalistas, para evitar que los obreros de Alemania occidental huyeran al paraíso socialista. Eso es una ironía total y absoluta. Ese bloque fue hecho por los soviéticos, por los comunistas, para evitar una fuga masiva de la prole, del lumpen proletaria de los países comunistas, en este caso Alemania Oriental, hacia el lado occidental, donde sí había progreso, libertad y capitalismo pleno. Esa es la realidad. Entonces, es capaz que esta gente que me adversa agarra el pedacito donde yo hago el cuento al revés y salen diciendo: ¡ay, el viejo Gastón está diciendo que el muro lo hicieron los capitalistas
Bueno, si lo cogen fuera de contexto ese pedacito, tienen que cortar muy bien el video y justificarlo, porque aquí está el video completo. Bien, entonces la Unión Soviética no aguantó esa pela, se derrumbó. Y otro de los factores que influyeron en el derrumbe de la Unión Soviética, aunque no lo crean, aunque parezca mentira, es que esta pequeña isla de Cuba chupó tantos recursos, tantísimos recursos, como para haber hecho una isla de 10 pisos y cada piso un país independiente y altamente desarrollado. Pero no, ese dinero cayó en un abismo negro. Esos recursos cayeron en un abismo negro. Esos recursos fueron destinados a la guerrilla, al enriquecimiento de la familia de los Castros y todos los enchufados alrededor de la familia de los Castros. Ahí no hubo construcción, ahí no hubo reparación, ahí no hubo inversión social, absolutamente nada. Y mira que fueron ingentes. Tras la caída del Imperio Soviético, se produce otro periodo especial, no es que era el periodo especial, no, en Cuba han habido muchos periodos especiales, hasta que llegó el demonio de Sabaneta, el mortadelo galáctico Hugo Chávez Frías, y le puso en bandeja de plata toda la riqueza de Venezuela, material, espiritual, humana, al servicio de Cuba. Cuba ha chupado cargamentos de petróleo gratis. A Cuba se ha enviado parte del oro del Banco Central de Venezuela. Con Cuba hay un cable de fibra óptica, no pagada por Cuba precisamente, para el control de los ministerios, especialmente el de la defensa, para el control de los registros civiles, para el control electoral. A Cuba se le han enviado recursos de todo tipo. ¿Y cómo ha pagado Cuba? Con agentes militares y de inteligencia disfrazados de médicos, de asesores deportivos, de una serie de figuras que han ayudado a sostener y apuntalar al régimen. ¿Cómo es posible que los militares venezolanos, los supuestos garantes de la soberanía nacional, le rindan cuentas a los militares cubanos? ¿Cómo es posible eso? Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Ha sucedido en Venezuela con el Galáctico, está sucediendo con el colombiano. Y hay una cosa muy curiosa, que yo creo que el régimen de Cuba, que tanto le ha robado a Venezuela para dejarlo en la miseria total y absoluta, una miseria que no es real, que no es del todo real, porque Venezuela es un país tan rico, tan potencialmente fuerte, que en Venezuela todavía hay recursos para desarrollar el país y hacer 40 Venezuelas, un piso arriba de otro, cada uno más desarrollado que Japón, y a la par de los Estados Unidos. Pero esos recursos no se explotan debidamente, son robados, ¿eh? Son bloqueados, porque ese es el otro concepto que yo iba a explicar aquí, son bloqueados por la misma camarilla comunista, cipayos del régimen de La Habana. Porque en Venezuela no es que faltan los recursos, lo que falta es libertad, lo que falta es democracia, lo que faltan son dirigentes venezolanos y pueblo que quieran, que amen a Venezuela. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Vamos al concepto ya ya hablamos del embargo, vamos al concepto de bloqueo. Un bloqueo económico es una medida que impide que un país importe o exporte y tenga una relación saludable con el resto de la comunidad internacional. Y eso del bloqueo, el ejemplo más práctico de entender lo que es un bloqueo, fue lo que le pasó a Sudáfrica. Sudáfrica, cuando tenía el régimen del apartheid, sufrió un bloqueo brutal, donde hubo momentos en que nada entraba y nada salía. ¿Y de qué le sirvió eso a Sudáfrica? Para crear un régimen autárquico, pero que sin embargo no daba abasto
para su desarrollo como nación. Hubo un momento en que ya no podían ni legal ni ilegalmente superar esa condición de aislamiento total de varios países y tuvieron que abrirse, tuvieron que desmontar el apartheid. Mandela fue liberado, llegó a ser presidente de la nación y ahora Sudáfrica es un país inserto en el ámbito de las naciones, en el ámbito internacional. En Venezuela hubo un famoso bloqueo, el último bloqueo fue alrededor del año 1910, creo. 900, creo que entre el 4 y el 10 del siglo pasado, donde por unas deudas, Inglaterra, Francia y otras potencias tomaron los puertos del país, bloquearon todas las costas, tomaron el servicio postal de Venezuela, asumieron las funciones de Hacienda de la nación. Hubo un bloqueo, eso fue un bloqueo, eso sí fue un bloqueo, un aislamiento de Venezuela por un problema diplomático y económico. En su momento, el presidente era Cipriano Castro, al cual llamaban el Cabito, y el Cabito dijo aquellas famosas frases que le llegan muy hondo al nacionalismo, a los pueblos, ¿no? Sin llegar a la sustancia de resolver el problema. Él dijo algo así como: la planta insolente del extranjero ha violado el suelo soberano de la patria. La vaina como esa. Pero no resolvió el problema. ¿Qué les parece? ¿Mm? Después de eso, bueno, vino Juan Vicente Gómez, se entendió con las potencias bloqueadoras. Juan Vicente Gómez siendo un dictador sanguinario, según muchos que como que no conocen la historia reciente de las cárceles del chavismo en el helicoide, ha sido el único en la historia de Venezuela que ha pagado total y absolutamente la deuda externa de Venezuela. Hizo ferrocarriles, hizo carreteras. Sí, hizo carreteras. ¿Quiénes hicieron las carreteras? Los presos. Los presos comunes y políticos los ponían a abrir trochas y a abrir carreteras. Bueno, eso es una cuestión discutible desde todo punto de vista. Ese fue Juan Vicente Gómez, un sangriento dictador que gobernó Venezuela 27 años. Y es curioso porque el concepto que les dije de bloqueo sale de los libros, pero viene el concepto que da la Internet a través de Google. Que un bloqueo económico es una medida que impide, básicamente, estoy traduciendo, la interrelación económica y diplomática de un país. Y dice que la palabra bloqueo también es conocido como embargo. Y se suele imponer cuando un país viola el derecho internacional. Entonces, no Google. Bloqueo y embargo no es lo mismo. Ahora Cuba, retomando el tema, visto el agotamiento de Venezuela, porque en Venezuela hasta la industria petrolera, que era el mayor factor rentista de la nación, está prácticamente destruida la industria, y la industria alternativa que les está dando dinero inmediato y cash a la dictadura del colombiano es la industria de la droga, de la guerrilla, del secuestro y de la exportación de agitaciones, de agitadores. Entonces, por eso, visto eso así, Cuba ya no cuenta con mayores ayudas de Venezuela. Ya Venezuela es una vaca muerta, un cuero seco para Cuba. Pero sin embargo mantienen el dominio colonial sobre la nación. Ahora, ¿hacia dónde enfila Cuba sus tentáculos y sus colmillos para chupar y seguir viviendo? Los enfila hacia México. México es la próxima víctima. Pero eso toma tiempo. Ya empezaron, pero eso toma tiempo. Ya están proponiendo enviar médicos, técnicos, deportistas a México. Ya la flamante presidente Claudia Sheinbaum, notable descendiente de la nobleza mexica, ya está hablando de no combatir al narcotráfico,
que es un problema endémico en México, con balas, sino con abrazos. No con balazos, sino con abrazos. Ya de ahí para adelante, imagínense ustedes lo que le espera a los pobres mexicanos y a los ignorantes de siempre, que son los que absorben ese tipo de ideología. En Cuba actualmente hay un apagón total de la isla. Yo no sé si en Venezuela habrán dado la noticia como es, pero esa noticia le ha dado la vuelta al mundo. Hay un apagón total y absoluto. La gente cocinando con leña. Están ofreciéndole a la población 250 gramos de pollo al mes. Les están diciendo que se aprieten el cinturón, que el bloqueo imperialista gringo es el culpable de esa situación. O sea, después de 65 años, no han podido sentar las bases de una economía medianamente sana. ¿Ah? Y lo más triste de esto es que, a pesar de la fuerte oposición que debe sentir el cubano de a pie, hay una cantidad de perros, y que me perdonen los perros, o puercos, y que me perdonen los puercos, que siguen apoyando a este régimen por unos cuantos gramos de pollo al mes. Y esos son los que sostienen la esclavitud sobre millones de cubanos en la isla. Entonces el bloqueo, cuando el régimen cubano ha establecido oficinas comerciales en Panamá, un puerto libre por excelencia, han expoliado a Venezuela, han recibido ayuda de la Unión Europea. ¿Dónde han ido a parar todos esos recursos? Al bolsillo de los jerarcas, a las guerrillas, a financiar la muerte en Nicaragua. ¿Ah? Y todavía hay gente en Venezuela que cree en esa vaina, porque los acabo de leer en Twitter. Están celebrando que el testaferro de Maduro, el colombiano Alex Saab, ahora es ministro del Poder Popular para la producción y las inversiones en Venezuela. Un ladrón de 7 suelas, colombiano. Esta época en Venezuela, en los libros, va a tener que ser referida como la era de los colombianos. El presidente colombiano, el gran propagandista colombiano, el ministro de producción colombiano. Hay colombianos por todas partes. O sea que la guerrilla venezolana ha sido entronizada en Venezuela por el régimen de Cuba, sostenidos por los estúpidos que se conforman con una caja de clap con comida podrida. ¿Ah? Que por cierto, la corporación que traía esa comida podrida de México y de otros países es este flamante ministro colombiano, Alex Saab. Entonces, mi pueblo, entonces salen gente a luchar, que lo hace bien, que lo hace mal, porque esta vez no voy a criticar a la oposición que nos ha decepcionado, ¿verdad? Y no voy a criticar a la líder que actualmente está luchando y por lo menos se le han visto logros de gestión. Yo como economista puedo decir que esa señora, María Corina Machado, nuestra líder, si tuviéramos que valorarla, evaluarla desde un punto de vista gerencial, ella ha tenido logros de gestión. Y esos logros hay que sostenerlos, hay que continuarlos y hay que apoyarlos. Pero mi pueblo, ¿hasta dónde vamos a llegar? A un apagón generalizado en Venezuela que ya se ha dado de forma casi total y bastante parcial en grandes capitales de Venezuela. Vamos a esperar a que nos ofrezcan un cuartico de pollo, una pechuga de pollo al mes para mantenernos con vida. Entonces hay que acabar con esta revolución de los colombianos guerrilleros sostenidos por Cuba. Definitivamente eso es así. Definitivamente eso es así. China le ha cortado el financiamiento a Cuba, porque contrario a lo que muchos piensan, China razona con dólares en la mano. China no es un comunismo convencional. China es un capitalismo de Estado controlado por una élite que en su momento fue el Partido Comunista de China. Y lo sigue siendo. Pero China no anda regalando recursos en pro de la libertad del proletariado y nada de esas mariqueras conceptuales. China no está haciendo eso. China cobra. Imagínense lo que le va a cobrar a Venezuela por los billones
por los millardos de dólares que se ha tragado este régimen en 26 años. Y bueno, finalmente, ya hablé de la revolución de los colombianos. Me estoy organizando, mi pueblo. Ahora soy un viejo más serio, mira. Ahora hago mi sinopsis para no perderme mucho. Eso no me lo agradezcan a mí me gusta hablar así al natural. Eso agradezcanselo a... Ya, que no me está escuchando, denle agradecimiento a la mujer mía que anda detrás de mí, que me anda dando instrucciones. Coño, tenle más respeto a tu gente, háblale así asado, pero es que a mí no me gusta hablar, sino de manera espontánea, natural, lo que tengo en el alma. Mi pueblo, que Dios me los cuide, me los bendiga y me los acompañe. San Luis Beltrán me los proteja. Y definitivamente vamos a luchar por lo que es nuestro. O le vamos a dejar el país a la banda de los colombianos. Vamos a reflexionar sobre eso. Que Dios me los cuide. Y este ha sido otro capítulo de El Viejo Gastón. ¡Ah!